Para obtener las medidas de tendencia central de los datos no agrupados, realizamos lo siguiente. La fórmula para sacar la media es igual a la suma de todos los datos entre el número total de datos. Tenemos en nuestra tabla que tenemos el 25, el 33, el 33, el 33, el 34. Vamos a sumar los 20 datos que tenemos y los vamos a dividir entre 20. Y obtenemos el 36.55 como el valor de la media. Y se representa de esta forma. Tenemos también otra medida de tendencia central que es la moda. Es el dato que más se repite. Si nosotros nos regresamos a nuestra tabla, a esta tabla que está aquí, a la tabla de frecuencia, vamos a ver que el dato que más se está repitiendo es el que se repite 5 veces, es el 34. Ese dato es la moda, porque es el dato que más se repite. Después vamos a buscar la mediana. Esta es la misma tablita que ya hicimos en la diapositiva anterior, que está ordenada de menor a mayor, ¿ok? La mediana es el dato que se encuentra en el centro de todos los datos ya ordenados. Ya ordené todo. El centro es esta parte. Como tengo 20 datos, pues el centro es exactamente estos dos, el 35 y el 35, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es obtener la media. La media es el dato, los dos datos que están exactamente en el centro, los voy a sumar y los voy a dividir entre 2 y me va a dar 35, ¿ok? Así se saca la mediana. Tenemos medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son la varianza, que es uno de los conceptos más importantes en el análisis estadístico y el control experimental de variables. En principio, la varianza es una medida de variabilidad que da cuenta del grado de homogeneidad de un grupo de observaciones. La fórmula del cálculo es esta. Esta es la varianza. ¿Y qué es la varianza? La varianza no es otra cosa más que, fíjense muy bien, esta es la media, acuérdense que la media es 36.55, no es otra cosa que la suma de cada uno de los datos menos la media al cuadrado. La suma de cada uno de los datos menos la media, el resultado lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número total de datos. Eso es la varianza. Entonces, mi primer dato fue 25 menos 33.55 elevado al cuadrado más 33 menos 36.55 elevado al cuadrado más, sería más 33 otra vez, menos 36.55 elevado al cuadrado más 33 otra vez, menos 36.55 elevado al cuadrado, después sería más 34 menos 36.55 elevado al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta llegar al último dato. Y todo dividido entre el número total de datos, que son 20. Esto me va a dar mi varianza, y mi varianza es de 30.14. Después tenemos la desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la varianza, la raíz de la varianza. Esa es la desviación estándar. Esta es mi varianza y la desviación estándar es lo mismo, pero la raíz de ese resultado. Es decir, si acá me dio 30.14, mi varianza, mi desviación estándar va a ser la raíz de 30.14 y mi desviación estándar es 5.49. La desviación estándar se grafica o se representa en la gráfica de esta forma. Esta es la desviación. Vamos a tener un promedio en nuestras muestras y esta es la desviación, ¿ok? Entonces esto nos va a indicar qué tan dispersos están los datos, ¿ok? Bueno, el coeficiente de variación no es otra cosa que la desviación estándar entre la media por 100. Y lo hacemos. El coeficiente de variación va a ser igual
a la desviación estándar, que es 5.49, entre la media, que es 36.55%, y me da un coeficiente de variación de 15.02%. Estas son las medidas de tendencia central y las de dispersión, ¿ok? Para datos agrupados. Ahora vamos a hacer un ejercicio para datos no agrupados, perdón. Ahora vamos a hacer un ejercicio para datos agrupados. Los datos agrupados se utilizan cuando tenemos datos mayores a 20. En este caso, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Parece que sí son 32 datos, ¿ok? Entonces sí los vamos a agrupar porque es una muestra más grande. Y vamos a realizar su tabla de frecuencia y el histograma y calcular las medidas de tendencia central. ¿Cómo voy a realizar mi tabla? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos y lo vamos a ordenar de menor a mayor. El primer dato es 5.2, porque aquí el primer dato sería este de acá, 5.2. Después vendría el 5.3 que está acá, y aquí lo coloco. Después el 5.7, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6. Si se repiten, entonces tenemos que poner los 2, 7, 7, 7.1, 7.1 y así sucesivamente hasta llegar al último, que es 10.2. Lo vamos a ordenar y vamos a realizar una tabla con las siguientes columnas. Aquí lo único que va a aumentar es la marca de clase. En la tabla para datos no agrupados no teníamos marca de clase, ahorita sí la vamos a tener, y tampoco teníamos el intervalo. Ahorita les voy a explicar cómo se obtiene. Lo primero que vamos a hacer es ver cuántos intervalos vamos a tener, es decir, en cuántos grupitos vamos a agrupar nuestros datos. Y se utiliza la siguiente tabla. Para obtener esos datos vamos a utilizar la siguiente fórmula. K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo natural, ¿ok? De el número de datos, donde n va a ser el número de datos y sería K es igual a 1.33222 por logaritmo natural de 32, porque son 32 datos en total, y me va a dar como resultado 6. Quiere decir que voy a tener 6 renglones, 6 grupitos, ¿ok? Después, para poder realizar el intervalo, lo que voy a hacer es calcular el tamaño del intervalo, es decir, voy a utilizar esta fórmula. El tamaño del intervalo va a ser igual a la amplitud de datos entre el número de intervalos. La amplitud de datos es el dato mayor menos el dato menor. Aquí tenemos 10.2, que es el dato mayor, menos 5.2, que es el dato menor, entre 6, que es el número de intervalos que ya obtuvimos. Y voy a obtener un intervalo de clase de 0.09. ¿Ok? Entonces, quiere decir que mi intervalo va a tener de tamaño 0.9, perdón, no 0.09, 0.9. ¿Y cómo voy a formar ese intervalo? Voy a empezar, 5.2 es mi primer dato, más 0.9 me da 6.1, ¿ok? Después voy a poner 6.1, que es el primer límite inferior, más 0.9 me dará 7. Aquí está. Después coloco el 7 acá como el inicio del siguiente intervalo. 7 más 0.9 me da 7.9. 7.9 más 0.9 me da 8.8. 8.8 más 0.9 me da 9.7. Y 9.7 más 0.9 me da 10.6. Ya tenemos nuestro intervalo. Ahora voy a sacar la marca de clase. La marca de clase se saca de la siguiente forma. Límite inferior más límite superior entre 2. Para el primero sería 5.2 más 6.1 entre 2 y me da 5.65.
Después 6.1 más 7 me da 6.55. 7 más 7.9 me da, entre 2, me da 7.45. 7.9 más 8.8 entre 2 me da 8.35 y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es sacar la frecuencia absoluta. ¿Cómo se obtiene la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta se obtiene de la siguiente forma. Voy a ver cuántos datos hay entre 5.2 y 6.1, pero sin tomar en cuenta el 6.1. Y voy a ver mi tablita anterior. Voy a ver la tabla anterior. Entre 5.2 y 6.1 estaría 1, 2, 3. Serían 3 datos y lo coloco. Después, ¿cuántos datos hay entre 6.1 y 7 sin tomar en cuenta el 7? Serían 1, 2, 3, 4, 5. Estos ya no los cuento porque no se toma en cuenta el límite superior. Entonces serían 5. Después, ¿cuántos datos hay entre 7 y 7.9? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo pongo, ¿ok? Ya está aquí el 9. Y así sucesivamente. La suma de todas estas frecuencias absolutas debe de dar como resultado el número total de datos. Después voy a hacer la frecuencia acumulada, que no es otra cosa que colocar el primer dato igual y después hacer lo siguiente. 3 más 5, 8. 8 más 9, 17. 17 más 7, 24. 24 más 5, 29. Y 29 más 3, 32. El número final debe de ser igual al número total. Estos dos siempre deben de ser iguales, si no es que algo hicimos mal. Después obtenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es otra cosa que la frecuencia absoluta entre el total. 3 entre 32 me da 0.0938. 5 entre 32 me da 0.1563. 9 entre 32 me da 0.2813 y así sucesivamente. Después obtenemos la frecuencia relativa acumulada y es el primer dato, lo colocamos igual y decimos 0.0938 más 0.1563 me da 0.25. 0.25 más 0.28 me da 0.5313. 0.5313 más 0.2188 me da 0.75. 0.75 más 0.1563 me da 0.9063 y 0.9063 más 0.0938 me da 1. El último número siempre debe de ser igual a 1. Y ya pudimos obtener todos nuestros datos, ¿ok? Ya están todos nuestros datos ordenados y ya tenemos la información presentada. Hacemos nuestro histograma y en la parte del eje X vamos a colocar los intervalos de 5.2 a 6.1, de 6.1 a 7, de 7 a 7.9 y así sucesivamente. Y en el eje Y vamos a colocar la frecuencia y lo graficamos, ¿ok? Y vamos a obtener un histograma como este. Esta sería la manera de hacer una tabla de datos no agrupados. A continuación les pongo y les hago llegar los enlaces de los tutoriales para poder sacar las medidas de tendencia central para datos no agrupados y las medidas de dispersión para datos agrupados, para datos agrupados y para datos agrupados. Las medidas de tendencia central para datos agrupados y las medidas de dispersión para datos agrupados. Espero que este video les haya servido y recuerden que estoy a sus órdenes para cualquier duda.